Bueno, jóvenes, pues miren, la intención de ahora es que veamos nosotros un repaso, de acuerdo a lo que platicamos en la sesión anterior, un repaso de cálculo diferencial integral para ya después integrarnos a lo que serían las ecuaciones diferenciales. Ajá. Entonces, pues ya sabemos aquí, desgraciadamente, pues algunos sí lo saben realizar bien, algunos por alguna circunstancia lo olvidaron. Entonces, de lo que se trata esto, pues es de emparejarnos todos para poder retomar ahora sí ya las ecuaciones. Entonces, lo que yo quisiera ahorita es que, bueno, los que sientan que se les dificulte, pues que vean estos videos de repaso. Los que no, pues no hay ninguna necesidad. Y miren, aquí lo que pretendo es que se vea de la siguiente forma. A mí me gustaría ponerles la ecuación y que ustedes ya la empiecen a resolver. Una vez que la resuelvan, entonces ahora sí que vean cómo la resolví yo y ya comparamos resultados y ya se darán ustedes cuenta si estuvo correcto, hubo alguna confusión, o a lo mejor yo me confundí y ustedes me corrigen. Ajá. Entonces eso es lo que haríamos. Primero vamos a empezar con puro cálculo diferencial, ya después entraremos con cálculo integral y vamos viendo algunas de las más comunes que se presentan en las ecuaciones diferenciales. Esa es la finalidad, que no se nos dificulte. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta primera ecuación que nos dice y igual a x al cuadrado que multiplica a x más 1 elevado a la 6. Y está otra función que es y igual a 2x cúbica más 4 sobre x cuadrada menos 4x más 1. Esa la vamos a resolver en el siguiente video, pero se las adelanto por si la quieren copiar desde aquí, resolverla y ya después ver el siguiente video. Así lo vamos a ir realizando. Entonces, voy a resolver ahorita esta primera ecuación. De acuerdo a lo que nosotros recordemos, recuerden ustedes que hay elementos constantes, constantes absolutas o constantes relativas. ¿Cuáles son las constantes absolutas? Pues son los números que nosotros conocemos, el 2, el 5, n, m. Esas son constantes absolutas, ¿por qué? Porque en cualquier parte van a tener el mismo valor. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden ver la aceleración de la gravedad. Nosotros decimos que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Y así lo utilizamos. Sin embargo, sabemos que en realidad no es así. Conforme nosotros nos vamos alejando o acercando al centro de la Tierra, vamos teniendo diferentes valores para esta constante. Entonces es una constante relativa y esta sería una constante absoluta. Bueno, y de ahí pues tenemos nuestras variables que son x, y, z. Recordemos que las constantes generalmente se representan con las primeras letras del abecedario y las variables con las últimas letras. Y dentro de estas variables tenemos las variables dependientes y las variables independientes. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, vean en esta ecuación, ¿cuál es el valor que va a tomar? ¿Qué término toma el valor dependiendo del otro término? Vean, si nosotros le agregamos aquí, en lugar de esta x le damos un valor de 1, entonces al sustituir el 1 por todas estas x, esto va a tomar un valor y ese sería el valor de y. Si en lugar de 1 le pongo 2, entonces va a dar otro valor y ese va a ser el valor de y. Si le pongo menos 2, va a tomar otro valor y ese va a dar el valor de y. Entonces, ¿de qué depende? Depende de x, y. Por lo tanto, x, si ustedes se dan cuenta, en este caso vamos desde menos infinito hasta infinito. Podemos tomar cualquier valor, no nos estamos restringiendo. Y entonces, ¿eso qué va a dar como resultado? El valor de y. Por lo tanto, dependiente sería, por ejemplo, en este caso, el valor de y. Y la independiente sería x, porque x puede tomar cualquier valor. Y y, pues, debe de tomar el valor de x. Bueno, entonces, si nosotros empezamos a juntar estos elementos, supongan ustedes que tengo 5y, entonces esto forma un término. Esto se conoce como un término. Si a este término le agrego otro término, por ejemplo, y al cuadrado podría ser otro término. Entonces, esto ya va a formar dos elementos que tendríamos un primer término, un segundo término. Entonces sería un monomio, otro monomio. Los dos elementos forman un binomio. Si agrego otro término, independientemente de que tenga variables dependientes o independientes, algún otro término,
Entonces esto formaría un trinomio y a partir de 4 en adelante pues ya se les conocen simplemente como polinomios. De hecho, a partir de 2 ya son polinomios. Es monomio o un polinomio. Y entonces estos elementos, si le agregamos un signo igual, entonces esto forma una ecuación. Esto forma una ecuación. Y además podemos incluso generar una función. Por ejemplo, aquí le puse igual a 25, pero también le pude haber puesto igual a z. Aquí ya se forma una función. Y con esto es con lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, generalmente lo que son las funciones se representan con las letras U, V, W. Y entonces eso es lo que vamos a tener que ir identificando nosotros en cada uno de estos elementos. Entonces, para ello vamos a partir de esa primera ecuación que nos están dando. Entonces, en esa primera ecuación, como se podrán dar cuenta, aquí tengo una función y esta se conoce como otra función. La multiplicación de estos dos elementos, entonces tendríamos que buscar una fórmula para poder derivar. Si lo que me piden aquí es que encuentre la derivada de esta función, vemos que esta función a su vez está compuesta por otras dos funciones. Y entonces para ello vamos a recurrir a lo siguiente. Si nos vamos nosotros a nuestras fórmulas, las que tenemos en nuestro formulario, entonces me dice f de x o y', como también se le puede conocer, o de y con respecto a x también. Cualquiera de estas me está denotando que son derivadas. Incluso y puntito me está indicando que es también derivada. Entonces, para esto lo que vamos a encontrar es una fórmula que nos dice la derivada, porque esto nos indica que estamos derivando, de u por v es igual a u por la derivada de v con respecto a x, más v con la derivada de u con respecto de x. Bueno, eso me dice la fórmula, y a veces nos confundimos porque decimos, bueno, es que aquí en lugar de x tengo y. Eso no afecta absolutamente de nada, simplemente que entonces aquí mi función sería x y esta sería y, dependiendo de cuál es la variable bajo la cual vamos a derivar. Entonces eso es lo único que tendremos que considerar. En este caso, ya dijimos, esto es u y esto es v. Entonces, la derivada, indico y'. Si queremos ir paso por paso, indico, voy a derivar. ¿Qué vas a derivar? Pues voy a derivar esto que tengo aquí, x cuadrada por x más 1 a la 6. Y entonces ya empiezo a derivar. Desde aquí estoy indicando, vean que dejo el signo igual, aquí indico que voy a derivar y aquí empiezo a derivar. Entonces, la fórmula me dice que es u por la derivada de v. Entonces, recordemos que x cuadrada es u, entonces pongo u por la derivada de v, es decir, por la derivada indico que voy a derivar v. En este caso, v ¿cuánto vale? Bueno, v vale x más 1 a la 6. Y luego la fórmula me dice más v por la derivada de u. Entonces, más v dijimos que vale x más 1 a la 6 por la derivada de u. Entonces indico aquí que voy a derivar u. En este caso u es igual a x al cuadrado. Entonces, con estos elementos, pues vamos a continuar entonces ya llevando a cabo nuestras operaciones. En este caso, vean ustedes que tendríamos, esto es igual a x al cuadrado que multiplica a esta derivada. ¿Cuánto me da la derivada de x más 1 elevado a la 6? Entonces, aquí la fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Si nos damos cuenta, otra vez es esta u, o v o w, como le queramos llamar, elevada a la n. Entonces, sabemos que la derivada de una función elevada a la n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos v, n. Entonces en este caso, ¿cuál es v? Bueno, este es v y este es el valor de n. Entonces voy a poner aquí. Me dice que es igual a n. En este caso n vale 6 por v, que es x más 1 a la n menos 1, es decir, a la 6 menos 1. Por la derivada de v indico que voy a derivar x más 1. Y ya terminé con esta derivada en esta parte. Ahora,
¿Por qué estoy siendo aquí muy específico? ¿Por qué voy paso por paso? Porque quiero que se entienda, porque algunos me indican en algunas ocasiones que he dado estas materias que no saben exactamente hasta dónde se va a derivar. Pues realmente cuando nosotros vamos desarrollando nuestras fórmulas, ahí nos los va indicando. Por ejemplo, aquí empezamos a derivar esto. Ya derivamos una parte y me dice que todavía tengo que derivar esto. Después, si derivo esto y me marca otra derivada, pues le continuaré hasta que desaparezca este signo, este símbolo, ¿verdad? D sobre dx, que me indica que tengo que seguir derivando. Entonces, vean que aquí ya no puse este 6. ¿Por qué? Porque la fórmula me dijo, es n por v a la n-1 por la derivada de v. No me dijo la derivada de v a la n, ¿verdad? Sino simplemente la derivada de v. Y este es el valor de v. Aquí lo tenemos identificado. Después, más v, que es x más 1 a la 6 por la derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto me da? Pues me da 2x. Entonces, vamos a continuar. Tendríamos esto igual a x al cuadrado, que multiplica a 6. Y luego tendríamos x más 1. 6 menos 1, 5. La derivada de este elemento más este otro elemento. Recuerden que cuando tenemos la derivada de una suma o una resta de funciones, lo que tengo que hacer es derivar cada uno de ellos de manera independiente. Es igual a la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. Cuando tengo suma o resta, simplemente lo que hago es derivar cada una de manera independiente. Entonces, en este caso, tengo que derivar x y tengo que derivar 1. La derivada de x con respecto a x me da 1, más la derivada de 1 con respecto a x me da 0. Entonces ya nada más me queda multiplicado por 1. Y luego tendría más, y luego aquí tendría x más 1 a la 6 multiplicado por 2x. Entonces aquí es donde vamos a trabajar ahorita nosotros. Vean ustedes que tendríamos que multiplicar aquí, es x al cuadrado, que multiplica a estos elementos. 1 por 6, pues me da 6. 6 por x más 1 a la 5. Y luego tengo más x más 1 a la 6 por 2x. Vean que esta es una multiplicación, esta otra también es una multiplicación. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos simplificar un poco más estos elementos? Vean que desde aquí, ya cuando realicé esta operación, aquí volví a derivar y ya no me aparecieron más d sobre dx, por lo tanto ya terminé de derivar. Entonces, el siguiente paso ya nada más sería ir realizando estas operaciones. Vamos a ver si tenemos términos comunes para poder factorizar. Aquí tengo este x cuadrado y aquí tengo x solamente. Entonces voy a sacar una x. Voy a sacar una x. Luego aquí tengo 6 y aquí tengo 2. Entonces saco el 2 como factor común. Y luego aquí tengo x más 1 a la 5 y x más 1 a la 6. Entonces multiplico por x más 1 a la 5. Y ya no tengo más términos. Entonces, esto lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Bueno, si ya tengo este 2 y esta x, para que me dé aquí 6x cuadrado, ¿cuánto me falta? Para el 6 me falta un 3, ¿verdad? Para que 3 por 2 me dé 6. Y luego, ¿cuántas x me faltan? Pues me falta una x, porque x por x, x al cuadrado. Y ya tengo estos elementos, 6x al cuadrado, con esto. Y ya nada más multiplico, y el x más 1 a la 5 ya lo tengo. Luego tendría más, este signo más, ya tengo 2x, y aquí tengo 2x, entonces ya nada más me faltaría multiplicar por 1, y a su vez por x más 1. Entonces, ya prácticamente, aquí tengo x más 1 a la 5 y x más 1 a la 6. Entonces aquí tendría x más 1 y ya, porque x más 1 por x más 1 a la 5 me da x más 1 a la 6, que es el que tengo aquí. Y el 2x ya lo tengo acá. Y ya me queda aquí resuelto. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente. Les digo que esta la traten de resolver y en el siguiente video ya vemos cómo se resuelve. Gracias.